Después de nuestra última visita turística en Perú, la Laguna Parón, retomamos la ruta hacia el norte. Hoy atravesaremos el famoso Cañón del Pato. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My grab, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me up. Let me show you what's up. Hoy hemos abandonado la Casa Azul en Caraz y ya empiezo a ver lo que me contaban que iba a llegar. Empieza a estrecharse el valle. Esto que tengo aquí enfrente, la Cordillera Blanca, esto que tengo detrás, la Cordillera Negra, y va a ir estrechándose hasta tal punto que creo que va a haber 16 metros entre una pared y la otra, que es justo donde está el Cañón del Pato y la hidroeléctrica. Esta ruta de hoy me va sabiendo ya medio a despedidas. He pasado un montón de días aquí en Perú, he conocido de todo aquí en Perú. ¿Y qué es lo que nos toca ahora? En los próximos días pasaremos la frontera a Ecuador. Ecuador es un país pequeñito, después de todos los países tan grandes que llevo, Chile, Argentina, Bolivia, Perú. Ecuador es un país pequeñito. Vamos a ver lo que tardamos en cruzar Ecuador. Bueno, pues hemos llegado al Cañón del Pato. Primer túnel de los 30 y no sé cuántos que me han dicho que tengo en el camino. El Cañón del Pato es un cañón muy estrecho, con paredes de piedra a los dos lados y un montón de túneles por donde me explican pasaba el tren que comunicaba el mar con toda esta Cordillera Blanca, con todos los pueblos de toda esta Cordillera Blanca. Dicen que durante la guerra con Chile, justo Chile estaba construyendo el metro de Santiago y se llevó todos los raíles de ese tren. O sea que ese tren ya dejó de funcionar y entonces ahí lo que se hizo fue una carretera, que es esta. Bueno, pues ahora esto ya sí empieza a tener pinta de cañón. Pues por aquí es por donde iban las vías del tren. Bueno, vamos a seguir avanzando. Y no, aunque parece una bonita carretera, eso se va a ir complicando poco a poco. Se habla mucho de la carretera de la muerte, pero a mí la verdad, es que este tipo de carreterillas la verdad es que me impresiona mucho, Claro, la Laguna Parón que visitamos ayer, de allí nuevamente sueltan agua. Hostia, cómo está esto, madre mía. En la Laguna Parón sueltan agua para hacer funcionar esta hidroeléctrica. Hubo un tiempo que se le fue de las manos y soltaron más agua de la cuenta y empezó a secarse la laguna. Y hubo unas protestas, todos los pueblos de allí se manifestaron, en fin. Madre mía, tú. Hay una cosa que me tiene preocupada hace un buen ratito y es un chico que viene persiguiéndome y cuando le adelanto se para que le vuelva a adelantar. Me tiene un poco preocupado. Hay buen tajo ahí, Y para colmo ahora se me está acercando por aquí detrás. ¿Qué querrá este chico? Hay buen tajo ahí. Pues no vamos a esperar para comprobarlo. Vamos a intentar coger un poquito de distancia. Y es que la verdad me tiene preocupado. He retomado la marcha y el chico también retoma la marcha. Ya te digo que ni carretera de la muerte ni hostia. El Cañón del Pato este da miedito. Déjate de miedito, que Rocinante y tú en peores plazas habéis toreado. Entre el polvo y la oscuridad de los túneles y el suelo como está, hay un montón de factores a tener en cuenta. ¡Epa! ¿Da vértigo o no da vértigo? Tiembla las piernas. Una locura esto, ¿no? Están canalizadas la montaña para el exceso de agua de la represa y de la central hidroeléctrica. Pasa por todos esos pasadizos, por esos túneles.
Qué interesante. Última oportunidad para que el chico se separe de mí. Si no, habrá que tomar medidas. Y efectivamente el chico pasó de largo sin malas intenciones. Definitivamente esta manía persecutoria es un problemita a tratar para Samuel. Alguien me dijo que aquí está el punto más estrecho del Cañón del Pato. Ha cortado el tráfico. Te da miedito, ¿eh? Bueno. Madre mía, aquí no se ve nada, ¿eh? Y ojito a las estrechuras que tenemos por aquí, ¿eh? Iba a volar el dron por aquí, pero siento mucho deciros que esto... Bueno, cómo está el suelo, tú. Que esto lo vamos a visitar sin dron. ¿Cómo está el suelo? Pues esto antes era asfalto. Y poco a poco, todos los derrumbes y la erosión se está llevando el asfalto. Madre mía, tú. Pues este es el famoso Cañón del Pato. Bueno, venga, así volamos el dron un poquito. Hombre, sin dron, alguna tomita de dron habrá que hacer, ¿no? Si es que me han advertido que no se sabe por qué, pero el dron aquí dentro del Cañón del Pato pierde la señal GPS. Pero no, Samuel se ha encabezonado en volar el dron. Y efectivamente, lo hemos comprobado en persona. El dron pierde la señal GPS. Qué curioso, hay cielo abierto, no hay nubes, no hay obstáculos. Pues sí, el dron ha hecho ahí un par de amagos de volar libre. Como siempre no puedo evitar hacer comparaciones, y en este caso me ha tocado comparar la carretera de la muerte con el Cañón del Pato. Y es que en mi caso, no sé por qué, me está resultando como más complejo el Cañón del Pato que la carretera de la muerte. Porque al estar semiasfaltada, hay tramos en los que te emocionas y coges un poquito de velocidad, no vas tan lento. Pero al final es un carril de un solo sentido, con un acantilado aquí de vértigo, sin protecciones, sin quitamiedos. Está feito, está feito. Pues el Cañón del Pato, o lo que era el tren antiguamente, continuaba recto por ahí por lo que se ve, pero la carretera no, la carretera viene por aquí. Pero alguien me ha dicho, vamos a atravesar esta montaña por este lado, pero luego volvemos a retomar el Cañón del Pato, los túneles. Vamos a seguir para abajo. Alguien me dijo que hay que darle aquí a la bocina en las curvas, como cuando estaba en la India. ¿Cómo se llama este pueblo? Me lo han dicho el nombre, pero no me acuerdo. Vamos a ver si hay alguna... ¡Mierda! Está justo el agujero en la sombra. Me han dicho el nombre, pero no me acuerdo. Hostia. Aquí cuando llega la temporada de lluvia, claramente se caen las paredes, se caen. Huallanca. No. A 1400 metros sobre el nivel del mar, y allí llegamos casi a 5000. Seguimos en la montaña rusa. Opa. Central
hidroeléctrica del Pato. Yo pensaba que la central hidroeléctrica es lo que ya habíamos visto allá arriba, pero no. La central hidroeléctrica está aquí. Bueno, esto no es un pueblito, aquí vivirán todos los que trabajan aquí en la central hidroeléctrica. Bueno, pues continuamos con los túneles. Creo que ahora al lado derecho. Hola, ¿todo bien? ¿Pero, pues, ¿tienes otra de repuesto o no? ¿Tienes? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres que te ayude? Vale. Pues eso, si necesitan ayuda, que la pidan. Voy a parar aquí a echar una mano aquí a un muchacho, hombre. Opa. ¿Será esta? En un vídeo reciente con el que me sentí identificado escuché: ¿por qué sabes de mecánica? Pues porque soy pobre, no me queda más remedio que hacerlo yo. En este caso poco voy a aportar de conocimiento de mecánica, pero sí soy también un poco friki. Lo que sí que voy a poder aportar es una herramienta que le faltaba a este hombre. Menos que lo has notado, sí. En lugar de seguir andando, ¿no? Sí. Oye, ¿la pieza de dentro te has asegurado de meterla como era? Sí, ¿no? Sí. Sabes de esa magia. El único necesitamos un clavo. Ah, Su pasante, ¿no? clavo no voy a tener yo aquí a mano. No gusta ahí como... Mira, a ver qué tengo ahí. Claro, tengo que tener. A ver si va a girar o no. Como podéis ver en el vídeo, hay una piecita que nos hemos dejado fuera, pero ha sido otra de mis aportaciones, espero que salga bien. Como había perdido parte de la rosca, para ganarle un par de vueltas más, le hemos quitado una arandela. Sí, gira, ¿no? Vale, ¿lo vas a apretar más o guardo esta? No, ya? hay imagen. Sí. Problema resuelto, esta familia puede continuar su viaje. Y yo, por mis servicios prestados, me he llevado una recompensa. ¿Sabéis cómo se llama esto? Una papaya, creo. Interesante no es la papaya. Interesante es esta herramienta. ¿Sabéis de dónde viene esta herramienta? Esta herramienta viene de El Calafate. Aquellos guardaparques que me rescataron de Perito Moreno, me faltaba esta herramienta para poder cambiar el piñón y el kit de arrastre. Y me la regaló Carlos. Claramente no me la dio para mí. La próxima vez que tenga que cambiar el piñón de arrastre y el kit tendré algún taller cerca. Esa herramienta me la dieron para esta gente. 15.000 kilómetros después. Esta herramienta me la dieron para esta gente, no para mí. Es curioso. El señor Ricardo, mi gurú, sigue dándome lecciones. Ahora vamos a continuar ya. Un calor aquí que flipas. Ese momento que me veis pensativo, poniéndome la chaqueta, la mochila y todo eso, es que es para estar pensativo. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Casi prefiero a veces... Casi prefiero a veces o todo asfalto o todo ripio. Pero estas carreteras que están ahí, mitad asfalto, mitad ripio, mitad asfalto, mitad ripio, es un infierno. Bueno, aquí continúa el Cañón del Pato, son un montón de kilómetros. Estoy pegando unos llantazos al pobre Rocinante. O voy más despacito o voy más pendiente. Es que está el asfalto malo. Bueno, lo que iba diciendo antes, cuando me habéis visto ahí pensativo, poniéndome la chaqueta, poniéndome los guantes, preparándome para arrancar,
estaba ahí dándole vuelta a la cabeza a lo que os he comentado. Y es que todo lo que pasa en el viaje, como siempre digo, pasa por algo, para alguien, por alguien o para mí. Esa herramienta no es para mí, es que no es para mí. Esa herramienta me lo dio Carlos para esta gente. Vamos, ya no vuelvo a hablar nunca más en el viaje. Y la he cargado durante 15.000 kilómetros ahí dándole vueltas en la maleta de un lado para otro. Es muy curioso, muy curioso. Epa. O sea, de nuevo el karma bueno, ¿no? Alguien hace algo bueno por alguien, ese alguien por el otro alguien y el otro. Y al final haces cosas que no sabes realmente para quién las estás haciendo. Por ejemplo, Carlos me regaló esa herramienta pensando en mí y no era para mí. Y Carlos nunca sabrá, lo va a saber porque yo se lo diré. Pero a veces hacemos cosas que realmente no sabemos para quién son. Mierda! ¡A la mierda! Bueno. ¿Qué será todo esto? Aquí yo creo que hay minería. Por las casetas esas tiene pinta de que tiene que haber minería de oro ahí. Pero por lo negro de las paredes creo que también debe haber minería de carbón. Madre mía. ¡Epa! Claro, voy esquivando baches y de vez en cuando veo el precipicio ahí y digo, madre mía. Bueno. Opa. Mi guayaba sigue ahí. A pesar de todo el bacherío este, no la hemos perdido todavía. No. ¡Ah! Me lo comí, pero enterito, con todas las letras. Pues sí, definitivamente tiene su pinta de minas de carbón. Según he visto ahí como una entrada de una mina y un montón de polvo negro ahí. Tiene pinta de carbón. Mierda. La pobre Rocinante dirá, esquiva algunos, Samuel. No, todos no los coja. Todos no los coja. Esquiva algunos. Hay otro. Siempre que paso por estos sitios lo digo. Estas paredes van a durar ahí arriba hasta que Dios quiera. Que cualquiera nos puede tocar la papeleta. La verdad es que últimamente estoy echando de menos una cosa que me faltaba. Que me pare algún policía, ¿no? Muy buenas. ¿De dónde son, caballero? Hoy vengo de Caraz, soy de España. España, ¿qué parte? Málaga, del sur. Ahí juega. ¿Qué tal? ¿Cómo te va en Perú? Bien, encantado, llevo 2 meses. ¿Sí? Casi ¿Y 2 hasta meses. cuándo lo vas a dar? Yo creo que ahora cuando llega a Chimbote ya empiezo hacia el norte. 2-3 días más, creo que llego a Ecuador. ¿Y de regreso a...? No, yo voy hacia Alaska. O sea, yo llevo ya 1 año y medio en Sudamérica. Debe ser emocionante, ¿no? Viajar. El único problema es los robos. Hay gente muy buena en la carretera. Mira, había un chico ahí que tenía un problema con una rueda, paré a ayudarle. Hemos arreglado la rueda y me ha regalado una papaya. Hay gente muy buena en la carretera. Me encuentro más cosas buenas y bonitas que malas. Por primera vez creo que es el policía el que se ha arrepentido de pararme. Samuel está hablador, estaba contándole batallitas. Así que nada, hoy voy a Chimbote, no voy lejos. 1 horita y media, 2 horas. Mucho gusto y bendiciones. El gusto ha sido mío. Hasta luego. Lo tiramos al paseo. Tengo un rato como que me viene olor como cuando estoy en Málaga. Aunque la costa esté todavía lejos, según el GPS, no debe estar detrás de esa montaña prácticamente. Pero ya es un olor, es una humedad, se huele. Y mira, vuelven a verse las dunas que me acompañaron desde Ica hasta Lima, que las abandoné para ir dirección Huaraz y hoy volvemos a ellas. Mierda, bache. Las dunas que acompañan la carretera panamericana.
plantando arroz aquí. Qué curioso, es la primera vez que veo gente plantando arroz. Esto, ay mierda, ¿esto por aquí no se puede pasar? Buena. Para allá chimbote, por aquí puedo. Todo recto. Muchas gracias. Gracias. Lo tenían cerrado y digo, mierda, no voy a poder pasar por ahí. Pero no, había un señor ahí. Había un señor ahí esperando para abrirme la puerta. Hostia, arena. Arena y yo no nos llevamos muy bien. En los vídeos anteriores hablaba de unas manifestaciones que iba a haber en Perú, ¿verdad? Pues no me han pillado de chiripa. ¿Sí? ¿Puede? ¿Puede? Gracias. Perdón. Gracias. Madre mía, de la que me he salvado. Es que hoy hay unos paros nacionales en Perú. Hay unas manifestaciones, aquí no son por la gasolina, sino por un tema de seguridad. Quieren cambiar una ley. Estas leyes... Ay, perdón, gracias. Estas leyes nos pasa casi... En los países desarrollados, entre comillas, tenemos estas leyes que protegen más a los delincuentes y a los ladrones que a las personas. Claro, por los derechos humanos. Como bien ha hecho Bukele, dice, los derechos humanos me parecen muy bien, pero de todos, al que le roban, al que le matan, al que le pegan, al que... Ese también hay que protegerlo, no nada más al delincuente. Pues aquí hay unas manifestaciones porque están pidiendo que se modifique esa ley en beneficio de la ciudadanía. Porque está habiendo últimamente mucha extorsión, asesinatos, o sea, está la cosa poniéndose más complicada y la ciudadanía ha dicho ya hasta aquí. Entonces hay unos paros nacionales. Hoy yo iba a parar en esta ciudad, pero hemos decidido que vamos a continuar hacia la siguiente. No se va a complicar porque parece ser que no son indefinidos en principio, es un día puntual, luego dentro de unos días hay otro. En fin, no creo que vaya más, pero por si acaso vamos a seguir acercándonos hacia la frontera. Porque estos paros no son como los de la gasolina en Bolivia. Esto tiene pinta de ser algo más serios. Bueno, pero por pronto esto va circulando con normalidad. Vamos a seguir avanzando. Casi desde que llegué a Puquio, o sea, bajé de Cuzco a Bancá y Puquio, empezó desierto. No es desierto como tal, pero es este aspecto así desértico. Y toda la costa peruana, casi hasta la frontera con Ecuador, esto es lo que tenemos. Desierto. Hay un montón de ruinas para visitar, preincaicas y las líneas de Nazca, ruinas preincaicas. Hay muchas cositas para ver en el camino, pero estoy en modo sprint porque llevo muchos días en Perú y tengo que pasar a Ecuador. Y si hay muchas cosas más por ver en Perú, por supuesto. Perú es para visitarlo, no sé cuántas veces habrá que venir para conocerlo completo. Hay mucho para ver. Tiene mucha historia y mucha diversidad. Tiene desde selva, desierto, sierra, historia. Es muy completito Perú. Pero ya nos toca pasar al siguiente país. Pido perdón a los peruanos del norte de que lo esté pasando así tan rapidito, pero es que la culpa es de los del sur. Me han entretenido mucho por ahí. Ya empieza a haber tramos de verde, desierto. Creo que justo cuando paso a Ecuador se acaba el desierto, pero justo ahí antes de entrar a Ecuador y entro a Ecuador y ya es todo verde. Pantalla cero. Ahí está. ¿Cuánto está de aquí la Lamor? ¿La Lamor? ¿A cuánto está de aquí? ¿Cuánto está de aquí para allá? Sí. Una hora, está cerca. Muy buenas, ¿qué tal? Digo, voy a gastar mis últimos soles. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? En Sullana, muy cerquita de la frontera que yo había elegido, la Lamor, nos espera un apoyo de Motoayuda Internacional Perú. Si yo quiero pasar la frontera por la Lamor, de aquí una hora. 2 horitas. Sí, yo creo que mañana ya paso a Ecuador. Sí, ya llevo casi más de 2 meses aquí en Perú. Aunque estoy tranquilo porque estoy con Motoayuda Internacional, me estoy saltando una de mis reglas y es no dormir cerca de las fronteras.
y esta ciudad tiene toda la pinta de ciudad fronteriza. Y para colmo sigo con mis manías persecutorias de los últimos días y llegando muchachos en motos que me preocupan un poquito. Muy buenas, ¿qué tal? ¿De dónde viene? De España. Sí, muy pesada. Muy pesada a veces. No, pero yo no voy por Macará. No, por la Lamor. Además yo suelo, normalmente cuando voy a pasar frontera, sobre todo en África era así siempre. Intento hacerlo de día, primera hora, o sea, quiero decir, por si surge cualquier imprevisto, y más Ecuador, que alguien me dijo como que a veces se quedan sin electricidad, y de buena primera llega y dice, no, es que dentro de 3 horas no tenemos electricidad, y te toca 3 horas allí esperando. Prefiero llegar temprano por si hay cualquier imprevisto, estar preparado. Y vas ahí tranquilo como diciendo, bueno, hecho que de confianza. Se tiene que haber pasado todos los protocolos de seguridad de la red Motoayuda Internacional. Pero ahí te recibe el otro con la gorrilla. Llegan los otros dos sin casco en la otra motillo. Y dice, ya está, aquí es. Aquí es donde me la van a liar. Pero nada. Sabes que no va a pasar nada. Entonces yo estoy alerta, preparado. Por acaso. Siendo yo con lo desconfiado que soy, lo siento mucho. No lo puedo remediar. Es un defectillo que tengo. Pero sí, tranquilo por seguridad, pero siempre alerta, siempre alerta. Claramente se va notando que nos vamos acercando al Ecuador. Van subiendo las temperaturas. Aquí se ve más gente en chanclita, pantalones cortos, camisa corta. Esperemos no tener sobresaltos en nuestra última parada en Perú, Sullana. En el próximo vídeo pasaremos de país y estaremos muy cerquita de la línea del Ecuador. Espero que os haya gustado Perú. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.